Buenas tardes y os damos la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo La Guerra Civil en el Norte de África. Hoy tenemos una actuación muy especial. Se trata de Ignacio Smolka, profesor de enseñanza media y un avezado investigador a pesar de su juventud, y bueno, que nos abre un camino en la historia contemporánea sobre el norte de África, tan desconocido para la gran mayoría de todos nosotros, que jamás hemos estudiado esta geografía singular de lo que era territorio español y esa guerra civil que se da en todo el norte de África, desde Tánger a Ceuta o desde Ceuta a Tánger, y que desgraciadamente los estudiantes, ya sean de bachillerato o incluso en la universidad, no conocen y no conocemos muchísimos de nosotros. Ignacio Smolka Vida es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y, como acabo de decir, profesor de enseñanza secundaria. Hizo una tesis doctoral preciosa titulada La ciudad internacional frente a la Nueva España, un análisis sobre la implantación del franquismo en Tánger, Granada 2021. Y, entre otras obras, una monografía editada por el Instituto de Estudios Ceutíes, que tengo aquí en mi mano, La edificación ideológica e institucional del franquismo en el norte de África, un análisis comparado a partir de los casos de Ceuta, Tetuán y Tánger. Esta labor que está llevando a cabo Ignacio Smolka y que la está llevando con una entereza y una valentía grande, porque es un campo que no mucha gente, al que no se dedica mucha gente. Bernabé López García, que nos dio la primera conferencia de este ciclo, ha hecho un libro también, ha investigado, pero no tiene nada que ver con la investigación específica que tú has desarrollado, aunque sin duda él logra un conocimiento muy global de esa implicación de Tánger, sobre todo en la Guerra Civil Española. Yo tuve el placer de contactar con Ignacio de la mano de su tío, nuestro ateneísta de honor, Juan Vida, que tenemos aquí presente y que nos alegramos mucho de verlo, y fue en Pinogenil, en donde solemos ir, que conocemos por la Marina. Enseguida emparenté su apellido Smolka con José Smolka, con Pepe Smolka, paisano, también norteafricano y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, y fallecido a una edad aún temprana. Ignacio Smolka Vida me habló de la tesis doctoral que estaba elaborando y que tenía que compatibilizar con sus clases como profesor en un instituto de Almería. Su tesis, cuando me estaba contando, versaba sobre Tánger, sobre la guerra civil, y el tema despertó en mí una enorme curiosidad y una gran sorpresa. Como norteafricana que soy, sin frontera, sin preñado, al ser de Ceuta, pues me alegré muchísimo de que hubiera alguien joven que se dedicara a estos temas que son muy necesarios para insertar definitivamente ese episodio de la historia española, ¿no?, en nuestros libros de texto, y que se conozca lo que aquello significó para la historia, para toda nuestra historia actual. De eso nos va a hablar él, sin lugar a duda. Ignacio y yo volvimos a encontrarnos también en la Marina
y siempre con Juan Vida, que nos lleva allí a tomarnos nuestras cervecitas y nuestros ratitos tan buenos. Y acababa de publicar este libro que hemos mencionado y que, bueno, me lo regaló y me encantó, me hizo un regalo precioso que me lo he subrayado y lo tengo ahí y me ha interesado mucho. Termino diciendo que en este ciclo Ignacio ha tenido mucho que ver, porque al hilo y en el entusiasmo de nuestra conversación allí en Pino Genil, pues surgió de alguna manera la idea de este ciclo. ¿Tú te acuerdas, Ignacio, que dijimos, ¿y si hacemos un ciclo sobre la guerra civil en la memoria histórica, en esta sección de la memoria histórica del Ateneo? Y él me dijo, yo tengo, Maribel, fotografía, bueno, ¿a quién podíamos llamar? Y fue una creación más de él que mía. Bueno. Y bueno, dicho eso, le doy la palabra porque él es el que nos tiene que hablar. Y bueno, Ignacio, te agradecemos mucho que hayas venido por tan módico precio, es decir, por ninguno, y que es lo que solemos hacer en el Ateneo. De manera, algo se te pagará de la gasolina, esperemos. Y muchas gracias y te doy la palabra para que empiece la... Ay, es verdad. ¿Se puede? ¿Sí? Uy, yo pensaba hacerlo y se me ha olvidado. Pues no la quitamos. Ahora ya no. Claro. Entonces mejor porque ya tengo la fresca. Bueno, pues muchas gracias, Maribel, por tan calurosas palabras. Creo que algunas no del todo merecidas, como por ejemplo la organización de la jornada, el mérito sobre todo tuyo. Y, por supuesto, agradecer también a quienes nos acompañáis aquí presencialmente, que ya vamos recuperando viejas costumbres sanas de acompañar al ponente físicamente. Y, por supuesto, también agradecer a quienes online, a través de los canales del Ateneo, también nos están siguiendo. Además, desde, como tiene que ser, desde las dos orillas del estrecho. Tenemos seguidores en un sitio y en otro. Y, bueno, en su momento, cuando Maribel y yo estuvimos pensando en este ciclo de conferencias, Maribel me pidió un título que en principio podría haber sido el encabezamiento de toda esta serie de jornadas, pero que al final me lo quedé yo. Y estuvimos pensando un título que fuera un tanto llamativo. Así, por lo tanto, pues al final se quedó Viva España, arriba el Islam, que pudiera parecer desde luego un punto de partida un tanto extravagante y desde luego provocativo para una conferencia sobre el franquismo, pero lo cierto es que se trata de una consigna real con la cual finalizaron sus discursos algunas de las personalidades más relevantes del protectorado español en Marruecos durante los años de la Guerra Civil, personalidades musulmanas. Desde luego, cabría afirmar, desde luego, que no es posible comprender la historia española sin conocerla de la otra orilla del estrecho. Y, desde luego, esta afirmación es extrapolable al caso del franquismo, por cuanto el norte de África constituyó uno de sus principales manantiales. No, desde luego, el único, pero sí uno de los más relevantes. Y a ello, además, se suma el hecho de que la historiografía actual sobre el franquismo viene insistiendo en la necesidad de superar viejos enfoques centrados estrictamente en ámbitos nacionales para realizar metodologías de tipo comparativo con otros países de Europa donde, por cierto, sus respectivos episodios dictatoriales y o fascistas durante el periodo de entreguerras, de crisis del parlamentarismo, del liberalismo, eran considerados, al igual que en España, como episodios de excepcionalidad dentro de su historia contemporánea, pero que asimismo, y de forma un tanto contradictoria, la historiografía también insiste en la necesidad de adoptar enfoques geográficos a una escala reducida, a una escala local, puesto que es en estos ámbitos tan cercanos, tan estrechos, donde se puede observar con una mayor precisión las interactuaciones entre estos regímenes dictatoriales y la sociedad a pie de calle. Entonces, partiendo de esta premisa y de esta contradicción,
planteé el por qué el caso de Tánger, que siendo una ciudad internacional y que también tuvo franquismo, y sobre todo desde el año 40 hasta el 45, y previamente también, porque había permanecido en un olvido, porque ahí estaban los artículos de Luis Martín Corrales y de Bernabé López, por supuesto, pero sí en un plano muy secundario. Desde luego cabría pensar que quien quisiera obtener una imagen paradigmática de lo que fue el franquismo, desde luego Tánger no iba a ser precisamente el ejemplo más adecuado. Pero que resulta que en Tánger, aparte de unir ese ámbito local e internacional, de forma que nos permite observar con esa precisión de la escala reducida, ni más ni menos que las relaciones internacionales del régimen, también nos permite observar el difícil encaje de aquella familia malavenida, como la denominaba Alfonso Lazo, es decir, la Falange y la Iglesia, dentro del régimen franquista, puesto que además en Tánger íbamos a encontrar una falange absolutamente independiente, amparada por la frontera internacional y que monopolizaba la representación de la nueva España franquista. Pero es que además resulta que vamos a encontrar un islam, incluso un judaísmo, reducido quizás a escala sefardita, que va a sustituir en cierto modo al catolicismo como base ideológica del régimen. Hasta entonces el nacionalcatolicismo en la península, desde luego, había sido una fiel pareja. En el norte de África van a tener una relación un tanto abierta, a 3, incluso a 4, si incluimos el judaísmo, y que va a complicar aún más ese engranaje ideológico y de fuerzas políticas del régimen. Por ejemplo, en el caso de Marruecos, y sobre todo si hablamos del Islam, a nivel simbólico, por ejemplo, su creciente lunar se llegó a incorporar al emblema del yugo y la flecha de la bandera de Falange de Marruecos, los combatientes del norte de África de la Falange, pero que, por ejemplo, también el crucifijo, uno de los símbolos más relevantes, desde luego, del franquismo, en algunos centros, orientados sobre todo a la población musulmana, fue lógicamente sustituido, de tal forma que podemos encontrar, por una parte, la bandera jaliciana entrelazada con la rojinegra de Falange y, a su vez, con la rojigualda española. Bueno, Tánger nos permite muchas cuestiones, Aquí, por ejemplo, tenemos toda la camarilla de relaciones del franquismo en Marruecos, tenemos representantes alemanes, italianos, portugueses, el mendús de Tánger, que poco le quedaría, porque de hecho le están ocupando su palacio para entregárselo a los alemanes. En fin, es mucho lo que aporta Tánger, pero ciertamente cuando yo comencé a estudiar sobre el franquismo en esta región, rápidamente comprendí que necesitaba tener en cuenta también su entorno cercano, es decir, un marco regional, y sobre todo tomé los casos de Ceuta, en su condición de plaza de soberanía española, y de la capital del protectorado, Tetuán. Es decir, que el norte de África nos va a aportar un marco muy heterogéneo y además una visión de un franquismo, desde luego, muy heterodoxo. Pero es que precisamente en esta diversidad y en esta heterodoxia, aunque pueda parecer una contradicción, y sobre todo para quienes vivieron esta época, probablemente sea una de las esencias del franquismo, como es la de su capacidad de adaptación, de sobra conocida a escala temporal a lo largo de las 4 décadas que permaneció vigente, por lo menos políticamente, pero es que también a lo largo y a lo ancho de toda una geografía del franquismo, porque no es una geografía española siquiera, sino que trasciende de ella, de una geografía del franquismo, con contextos muy diferentes y muy diversos. En cualquier caso, el norte de África constituyó el escenario de algunos de los grandes hitos políticos e ideológicos del franquismo, y fueron expresados además de una forma simbólica a través de todo un ciclo de episodios que se retrotraería incluso con antelación al levantamiento temprano de Melilla, el 17 de julio, retrocedería incluso a la fecha del 12 de julio
en lo que se denominó como la Conjura del Llano Amarillo. Continuaría después por Tetuán, cuando Franco se dice que enarbola la bandera de la rebelión, y continuaría también posteriormente por Ceuta, o mejor dicho, por Aguas del Estrecho, en lo que se denominó como el Convoy de la Victoria. Pero es que a partir de ahí ese ciclo va a continuar por los frentes de la península y se van a adoptar como propios topónimos como Oviedo, Teruel, el Ebro, los frentes donde vertían su sangre los miembros del Ejército de África y de la bandera de Falange de Marruecos. Y hablo de ciclo porque esta cadena simbólica va a regresar a su vez al norte de África mediante toda una serie de actuaciones de tipo político, como pueda ser, por ejemplo, la primera gran concentración nacional sindicalista que tuvo lugar en España, tuvo lugar en Ceuta, la primera fue en Ceuta, se adelantó por un día a la de Valladolid, bueno, ahí está, y sobre todo con la toma de Tánger, la ocupación militar de Tánger y la posterior anexión al protectorado español, que venía a enlazar la antigua victoria de la Guerra Civil con una nueva etapa imperial. De forma más pormenorizada, el primer episodio relevante fue el de la Conjura del Llano Amarillo. Aquí podemos observar el monumento que hemos visto anteriormente del Llano de Ketama, pero aquí tenemos a sus principales protagonistas, porque de hecho el monumento se construyó como un auténtico altar hacia la denominada rebelión, así lo denominaba la prensa franquista del norte de África, rebelión, Santa Rebelión, Patriótica Rebelión, y donde vamos a ver que va a tener un gran protagonismo tanto el Ejército de África como el Maicén Jalisciano y toda una serie de caídas y bajas, que junto con, por supuesto, el cuerpo de interventores fueron esenciales la recluta de tropas musulmanas para el apoyo hacia la causa franquista. De hecho, ese era el gran mérito, por lo menos el hecho que se conmemoraba, puesto que realmente era algo ciertamente extraño que los otrora enemigos, apenas 20 años atrás, como eran los musulmanes, ahora en cambio estaban apoyando a la causa franquista. Pero posteriormente se incorporaron también más elementos, por ejemplo, la Falange estuvo también representada junto con la misión apostólica franciscana de Marruecos, y a su vez se sumaron los representantes pues, de Alemania, de Italia, Portugal, etcétera, por cuanto era precisamente ese derramamiento de sangre uno de los principales vehículos de cohesión entre esta compleja coalición reaccionaria. Y no olvidemos además que si aquí además se reclamaba el protagonismo del Ejército de África, y es como comienza el ciclo simbólico franquista, debemos tener en cuenta que el principal nexo de unión entre los generales sublevados, más allá incluso de postura antirrepublicana. Fue, sin embargo, su experiencia en Marruecos, la experiencia en las guerras coloniales. De ahí pasaríamos a un segundo episodio, y es el conocido como el Convoy de la Victoria. Me refiero concretamente al momento en el que el grueso del Ejército de África consigue traspasar la orilla del agua del Estrecho para desembarcar en la península, con toda la relevancia que tuvo este hecho para el desenlace de la guerra. Si a ello le sumamos además la fecha en la que tuvo lugar, el 5 de agosto, esta acción, que de principio parecía descabellada ante la superioridad de la Armada Republicana frente a lo que era un escueto convoy formado por el conocido cañonero Dato, que en Ceuta se ha podido ver el mástil, creo que hasta hace poco, creo que ya no, un guardacostas, el Udesker, y un torpedero, el T-19, frente a la Armada Republicana. Parecía una operación realmente descabellada. Si a eso se le añadía la fecha en la que tuvo lugar, que es la de la festividad de la Virgen de África, se empezó a conceptuar como si fuera un auténtico milagro. El milagro de la Virgen de África se llamaba,
y la figura de Franco y de su liderazgo fue enseguida revestida de un halo taumatúrgico sobrenatural. Llegué a encontrar incluso fragmentos en la prensa que hablaban de que era una muestra inequívoca de que los sublevados contaban con el pláceme del dios de los ejércitos. Pero es que en Marruecos, obviamente, este preludio de lo que luego se dio en llamar la Cruzada Nacional no podía quedarse aquí, lógicamente, y tenía que tener su versión islámica, y ella fue la de la baraca. Franco fue también revestido de la baraca, es decir, la providencia divina, la creencia en que había sido llamado por Dios para regir los destinos del pueblo español y del pueblo marroquí, todo en uno, porque para eso era caudillo de España y además emir glorioso de España. Las dos cosas unidas. Y era además una baraca que había que extender por el territorio por medio de sus obras, a través de toda una serie de obras públicas que convenientemente atribuidas a su gestión, por medio de numerosas placas, transmitía de esta forma la baraca por la población marroquí. Sin embargo, este halo sobrenatural de Franco fue precisamente también uno de los principales caballos de batalla por parte de la propaganda antifranquista que tenía su foco en Tánger. Se trataba precisamente de todo lo contrario, de humanizar su figura. Franco no podía cambiar el destino de España ni el de Marruecos, ni aunque en 1000 años estuviera, porque era un simple hombre, se comentaba. A partir de aquí, pasamos ya a la península, y como hemos comentado, esos topónimos de Toledo, Oviedo, Teruel, el Ebro, comienzan a ser adoptados por parte de esta simbología norteafricana. Y de hecho, incluso actualmente lo tenemos, aunque desplazado de su lugar original, que fue el pórtico de la mezquita de Muley el Medi de Ceuta, se podían observar precisamente piedras procedentes de estos frentes de guerra. Suponía este hecho un pago, una compensación por el apoyo musulmán, el cumplimiento de la promesa que en su momento Franco le hiciera a una comisión de notables marroquíes en el Alcázar de Sevilla, a los que les prometió que a la Victoria le serían entregadas las primeras flores del Rosal de la Victoria. Bueno, pues ese iba a ser el Rosal de la Victoria, entregado a los musulmanes en la mezquita de Muley el Medi. Sin embargo, mientras tanto, los cadáveres de los marroquíes fueron inhumados en cementerios repartidos a lo largo de toda la península, que algunos son muy sorprendentes, en el norte de España, encontrar una situación así. Yo recuerdo también la primera vez que me encontré por casualidad con el cementerio musulmán de aquí de Granada, cuando no era cementerio musulmán de Granada, era simplemente las tumbas de los caídos marroquíes, aquí en la zona. Mientras que, por otra parte, los caídos, por ejemplo, de la Legión, sí recibían unos funerales apropiados, institucionalizados, y aún más en el caso de los falangistas, donde también se les rodeaba de todo un componente místico. Ellos mismos lo denominaban, en sus publicaciones afines, como auténticos holocaustos, sacrificios entregados a una causa superior, y además contaban con el escenario de la Iglesia del Protectorado, es decir, del Vicariato Apostólico de Marruecos. De tal modo se llegaba a afirmar que bajo las bóvedas eclesiásticas triunfaban las boinas rojas y las camisas azules. Quizás no fuera el lugar más apropiado para esos desfiles marciales, pero encontraron ese escenario. Pero asimismo, cabría llamar la atención sobre otro tipo de monumentos, en principio fúnebre. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera cruz a los caídos erigida en Ceuta, en su origen una simple cruz, y sin embargo, posteriormente fue sustituida por un verdadero monumento, todo un altar con una iconografía muy elaborada, además siguiendo las directrices de la Comisión para la Conmemoración, para la Comisión de Estilo para las Conmemoraciones de la Patria, que regulaba perfectamente cómo debían de ser este tipo de monumentos, ¿no? Porque debían de encajar, además, con todo el repertorio simbólico, tanto de Falange como del tradicionalismo, es decir, de la compleja
coalición reaccionaria. Y en el caso de Marruecos, si cruzamos ya la frontera, nos vamos a encontrar con casos muy particulares. También se erigieron monumentos a los caídos, pero sí es verdad que dentro del espacio, no quiero decir privado, pero sí privativo, porque eran edificios públicos pertenecientes al Estado español. Me refiero, por ejemplo, a cuarteles militares, en el caso de la Legión, se hicieron también ciertos monolitos a los caídos, que, por ejemplo, en el caso de regulares, obviaban completamente la representación de la cruz ante la creencia musulmana de muchos de sus integrantes, y que, por cierto, en Tetuán todavía se puede observar los restos del suyo, aunque solamente de la peana, constaba de una columna truncada. Pero llama la atención, sobre todo, el caso del monumento a los caídos dedicado en Tánger, porque sistemáticamente incumplía precisamente esas directrices tan rígidas que imperaban en España. Por cierto, aquí en España, y bueno, y sobre este tema de los monumentos a los caídos, pues bueno, ha estudiado bastante este caso el doctor Miguel Ángel del Arco, que además va a publicar un libro próximamente sobre esta cuestión. Pero, por ejemplo, el primer proyecto que se realizó aquí en Granada, elaborado por Gallego Burín, fue rechazado. Y rechazado por no contar con la severidad necesaria. Aquí, en este de Tánger, sería rechazado por muchos motivos. No era de recibo que una figura pagana, como pueda ser el símbolo de falange exterior, el emblema de la falange exterior, se encontrara coronando la propia cruz. Pero es que, a su vez, a la conocida consigna de caídos por España, aquí en este caso se añadía también y por falange, porque más que ser un elemento cohesionador, fue una expresión de la independencia con la que contó la falange tangerina. Volviendo de nuevo a tierras norteafricanas y superponiéndose, de hecho, algunos de los episodios que hemos visto, tuvieron lugar diversas concentraciones nacional-sindicalistas, destacando estas celebradas en 1938 con la presencia de Serrano Suñer y también de Juan Luis de Bellveder, que básicamente venían a simbolizar el papel tan importante, el pilar fundamental que encontró el franquismo en el norte de África. Tuvo lugar el 17 de julio, es decir, el Día de África, pero aquí no se celebraba, no se conmemoraba, mejor dicho, un golpe de Estado fallido que da lugar a una guerra civil. Aquí lo que se está celebrando es un golpe de Estado exitoso, por cuanto el protectorado español otorgó al régimen franquista toda una entidad paraestatal que sirvió de base para posteriormente edificar el régimen. La imagen que aquí tenemos, además, responde también a una iconografía muy elaborada. Podemos ver cómo lo preside un arco de estilo árabe, que además está centrando todo el escenario del Monte Hacho, desde donde Franco dirigió el convoy de la Victoria, cómo se percibía perfectamente la agua azules del estrecho, se remarcaba mucho lo de azules, como el cielo era azul también, Ceuta este día amaneció muy azul, y por supuesto la primera tierra de la península. Pero es que por el otro lado también estaba orientado hacia Marruecos. Es decir, era una reivindicación también de la importancia que tenían tanto Ceuta y Melilla a escala nacional, traspasando simplemente el ámbito local. Finalmente, debemos de hablar de la fecha del 14 de junio de 1940, que coincidente con la entrada de las tropas alemanas en París, el régimen franquista se dispone a ocupar militarmente la ciudad de Tánger, no por medio de tropas españolas, son tropas jalifianas las que vemos aquí desfilando por delante de la Mendubía, aunque también contaron con el apoyo de la tropa del acorazado Vulcano. Lo que en principio se justificó como una maniobra necesaria para garantizar la paz de la ciudad internacional de Tánger, amenazada precisamente por el enfrentamiento bélico entre muchas de sus potencias signatarias,
finalmente condujo a la anexión de la ciudad al protectorado español. Y esto supone un hecho realmente importante, por cuanto Tánger era una ciudad que contaba con libertad de imprenta, libertad de expresión, que no se pudo nunca socavar del todo y que además contaba con una importante población extranjera perteneciente a diversas colonias que no eran meros observadores, como pudiera suceder en la península, sino que eran ciudadanos tangerinos con una gran influencia política y social. Si Tánger, por su carácter internacional, y se decía que también por su carácter rojo, porque era mayoritariamente partidaria de la colonia española de la República, con esta ocupación el franquismo realmente no resolvió ese problema, sino que lo introdujo en su seno y se puso ante un escaparate internacional. Se trataba, palabras textuales además de Alto Comisario Asensio, de hacerlo bien, de gestionar bien la ciudad, puesto que era Tánger el único lugar del mundo donde se mostraba el régimen como gestor y como administrador ante el mundo. Sin embargo, si pudiéramos observar las distintas memorias y la correspondencia interna entre los principales representantes del protectorado español en Marruecos, ellos mismos afirmaban de que no podían sentirse orgullosos de su actuación. No solamente las dificultades derivadas del contexto de la Segunda Guerra Mundial, era también la situación de hambruna en la propia España y la siempre omnipresente corrupción que afectaba además precisamente a los gestores españoles de Tánger. Finalmente, el 11 de octubre de 1945, víspera del Día de la Raza, España en Tánger tuvo una celebración un tanto agria, porque fue el momento en el que, tras la Segunda Guerra Mundial, se devolvió Tánger a su particular estatuto internacional. Concluía así una etapa donde un periodo franquista para dar comienzo o retomar su viejo estatus internacional, precisamente en un periodo como el de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la que precisamente se quería aspirar a la internacionalización de las relaciones internacionales y sobre todo a la defensa del Estado de Derecho. Lo que se estaba acá haciendo como experimento, como prueba, en algunas regiones, en algunas ciudades incluso, de Alemania, de otros países, en Tánger, sin embargo, era tradición. Se pretendía incluso tomar el ejemplo de Tánger como un auténtico modelo de lo que habían de ser las relaciones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Tánger ha sido un ejemplo para muchas cosas, muy recordado también, muy mitificado, aunque parece que no tanto ha servido para esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos de los desfiles que realizaba la Falange. En Tánger podemos comprobar cómo en su momento fueron muy numerosos y, sin embargo, cuando las tornas de la Segunda Guerra Mundial cambiaron, la Falange fue condenada completamente al ostracismo de las calles tangerinas. Una cosa era al principio, cuando existía la tentación de entrar en la Segunda Guerra Mundial y recoger los frutos al rebufo de la victoria alemana. Muy diferente es cuando a partir de 1943 el problema es que la guerra viene a nosotros, con el desembarco estadounidense aliado en Marruecos. Aquí podemos ver también a lo que se aspiraba, que era precisamente a seguir como modelo precisamente los caminos seguidos por la migración española, a tierras norteafricanas, como inspiradora de una política imperialista. Finalmente, Tánger fue el fracaso del único rédito que obtuvo el régimen franquista. Y por lo demás, pues ya que con ello concluyo. Bueno, ha quedado al final un poco. Nos ha salido poco. Sí, un poquito, sobre lo que... Bueno,
ha sabido a poco, le decía. Vaya, bueno. A Ignacio, hablamos otro ratito. Se ha ceñido muy mucho al tiempo, te ha sobrado un poquito. Pero bueno, también podemos abrir el coloquio que es habitual en el Ateneo y bueno, que es la esencia del Ateneo, el intercambiar opiniones y demás, y teniendo a este hombre, a este gran investigador y conocedor del tema, pues merece la pena. Si queréis añadir algo vosotros, alguna pregunta, pues tenéis la palabra. Gracias, Conchita. No, te preguntaba, Ignacio, pues tú has comentado la independencia de la Falange, ¿cómo se resuelve esa situación digamos, de autonomía con respecto al régimen? ¿Cómo acaba con la entrada de los aliados en Francia? ¿Y cómo es ese episodio en concreto? ¿Qué sucede? ¿Qué cosas pasan en Tánger cuando la Falange pasa a ese ostracismo que decías? Pues realmente la independencia de la Falange en Tánger no acaba precisamente con la intervención aliada, sino con la propia intervención franquista, es decir, con la entrada de las tropas franquistas en Tánger. Porque precisamente esa España imperial no tenía un lugar reservado para la Falange, por lo menos el que ellos esperaban. Si por una parte el objetivo era barrer o realizar o imponer una hegemonía de facto sobre la antigua Tánger roja, también lo era sobre otro Tánger azul. Esa independencia, además, fue realmente combatida por las propias autoridades militares del protectorado español en Marruecos. Y luego ya posteriormente es que ni siquiera se le reservó un papel en las calles tangerinas por medio de los desfiles públicos. ¿No se les compensa de ninguna manera, nada? No sé, que yo sepa, no se compensa. Realmente perdieron sus cargos precisamente cuando con la anexión al protectorado, todos aquellos cargos, incluso de carácter internacional, que había ido adquiriendo el principal representante de la Falange local, que era Manuel Amieva Escandón, que además es un personaje realmente interesante, muy poliédrico. Pero claro, todos esos cargos van desapareciendo, el de administrador principal, el de representante de la delegación española, todos ellos van a desaparecer precisamente con la ocupación. Bueno, mientras intervenís vosotros, una pregunta o una reflexión. Tánger era una ciudad internacional tan cosmopolita, tan diferente a todo, que esta rebelión franquista y esta parafernalia a muchísimos de allí les parecería como que eran extraterrestres que bajaban de otro mundo. Y realmente pienso yo, por lo poco que puedo saber, que no tenía en la Falange esa consistencia, ¿no?, en esos primeros momentos, en esa geografía. Y luego la política de Beigbeder y este señor tan singular que se le ha querido ver como el franquista progresista y que de eso no tenía nada. Y su conocimiento del árabe, ¿no? No sé, una idea rocambolesca de la situación, pues pudo llevar a mantener a una Falange que luego sería el pilar básico del franquismo, ¿no?, pues se mantuvo ahí de esa manera tan extraña y singular. No sé qué opinas tú, Ignacio. Bueno, en primer lugar, pienso que tampoco sería muy extraño para quienes residieran en la ciudad en aquella época observar los desfiles de la Falange, puesto que no eran los únicos, porque existe también un facio local, un facio tangerino. De hecho, además, durante los años de la Guerra Civil, en los que la Falange no tuvo el apoyo de un centro oficial, como sí que tuvo la España republicana, porque la legación se mantuvo fiel, lo encontró, sin embargo, en dos ámbitos diferentes. Por una parte, las iglesias del protectorado, pero otro fue precisamente la legación italiana, donde
se realizaban actos de solidaridad hispano-italiana. Y además lo denominaban así, como de solidaridad, de unión in solidum, porque no creían en la unión de hermanos contra hermanos, puesto que los españoles eran hermanos y estaban, sin embargo, enfrentados. Claro, aquí en Tánger además se va a ver perfectamente esa división de las colonias españolas, de las colonias nacionales, en este caso la española, y luego la relación de cada una de ellas con la de las diferentes potencias. Y por otra parte, la falange fue muy minoritaria en Tánger y fueron realmente quienes monopolizaron la representación del régimen franquista. Pero sí es cierto que con el tiempo consiguieron captar adeptos, además por medio de muchos instrumentos, por ejemplo, la beneficencia fue también muy importante allí en Tánger, pero cuando realmente alcanzan el poder es al final ya de la guerra civil, por cuanto se le entrega al régimen franquista el edificio de la legación. Es en ese momento cuando van a ocupar esos puestos de representación de España y que posteriormente además van a recoger los frutos de la negociación anterior republicana para por fin nombrar un administrador principal en Tánger que fuera español. Bueno, pues acabó siendo el líder falangista hasta precisamente la anexión, ya a finales de noviembre de 1940. Compleja historia, ¿no? Para Sí, poder entender, compleja. hay que conocerla muy bien y saber explicar todo eso. Bueno, a ver, ese silencio. Mira, voy a romper el silencio. Explícanos un poco más dos cosas. Primero, la relación entonces de los judíos, que parece que son denostados por Franco, ¿no? Entonces, ¿qué influencia tuvieron en Tánger, si allí ya se fraguó esa distancia? Y luego también, ¿cuándo empieza a decaer la falange con Franco? Porque Franco después casi que lo hubiera quitado del medio, ¿no? Bueno, pues en relación con los judíos, además un tema que aquí podemos incluso recuperar el tiempo que os debo de la conferencia, porque esto es complejo. Pues depende del momento y depende además del punto de vista, porque por ejemplo si observamos la prensa falangista en un primer momento fue muy combativa hacia los judíos y reproducía además discursos y consignas que en la península eran aceptados sin más, entre otras cosas, porque en la península pocos judíos había, pero que en Marruecos eran censurados por las propias autoridades militares del protectorado, por cuanto no eran de recibo en una región donde en un espacio tan pequeño convivían tres razas. Se tenía mucho cuidado con estas cosas. De hecho, esa actividad de la propaganda falangista en Tánger suscitó el rechazo por parte de una comunidad como era la judía, muy relevante económica y socialmente, y que de hecho algunos de sus miembros más destacados, como por ejemplo la familia Bendrao, fueron colaboradores desde un primer momento de la sublevación, facilitándoles navíos, combustible, y no parece ser precisamente que fueran por métodos coactivos, porque precisamente cuando el padre de la familia, Isaac Bendrao, murió, la prensa franquista le realizó toda una serie de obituarios dedicados al amigo de España, un amigo de España judío. Posteriormente, ese discurso se tuvo que ir adaptando y se fue distinguiendo entre un supuesto judaísmo internacional muy vinculado no ya con las ramas que nací, sino con todos aquellos que manifestaban pues, cierta vinculación con la masonería. Hablamos aquí de judíos, de masones, que en la península eran unos enemigos más irreal que otra cosa, pero que aquí sí es cierto que tenían una presencia. Posteriormente eso hubo de ser redactado, se tuvieron que decir, no, nosotros lo que defendemos es un judaísmo español, sefardí, que representan la tradición, bueno, toda una serie de vínculos culturales y que eso era el verdadero judaísmo español que ellos consideraban. Sin embargo, y sobre todo me refiero a una publicación que era el altavoz de la falange en Tánger, como era presente, no llegó a tener mucho éxito por cuanto luego al poco tiempo surgió el Diario España, que fue además impulsado por la Alta Comisaría precisamente para contrarrestar lo que era un diario que aparte falangista era muy minoritario y bastante problemático,
Claro, el Diario de España ya sí tuvo desde un primer momento una consideración diferente con respecto a los judíos. Pero sí es cierto que mayoritariamente pues, fueron partidarios de la República. Pero bueno, no todos. Y con respecto a lo de Falange, pues se observa a partir del 41, 42, sobre todo cuando ya cae en desgracia Serrano Suñer de su cargo como ministro de la Gobernación y de Exteriores, la Falange ocupa ya un lugar muy secundario, muy secundario. Y a partir del 43 que incluso pierde su presencia en las calles. Y por cierto, una duda que yo siempre tengo y espero poder resolverla en algún momento, que yo no tengo muy claro en qué momento el monumento que hemos visto anteriormente, de la Falange en Tánger, fue desmantelado. Porque no estoy seguro de que fuera con posterioridad a la muerte de Franco, los años de la transición o más recientemente. Es una duda que yo sigo teniendo, pero sería muy curioso porque me sorprendería que dejara de usarse, quedara en el abandono, precisamente durante el periodo franquista todavía, o tardofranquista. Ahondando un poco en eso, ¿tú crees que tuvo alguna influencia en Franco ese denostar a los judíos con el tema alemán también de Hitler contra los judíos? Es que de hecho, propaganda que procedía de la embajada alemana en Madrid, es que en Marruecos era censurada directamente y además se afirmaba. Quiero recordar que un ejemplo era un discurso pronunciado en Nuremberg por Hitler, que fue distribuido por la embajada alemana por toda la España nacional y que en Marruecos Belvedere lo cortó de raíz, dijo que no podía ser reproducido allí en Marruecos. Había que adaptarlo y desde luego había que censurarlo también. Pero al fin y al cabo, y con respecto a los judíos, realmente lo que se puede observar en Franco es un papel muy pasivo y muy secundario. Cuando la balanza es favorable a los países del eje, se pliega lo que le dice el eje. Y cuando ya, sobre todo a partir de mayo del 44, se ve obligado a firmar el acuerdo, bueno, el pacto secreto con los Estados Unidos, introduciendo determinadas cláusulas para que España siguiera recibiendo combustibles y envíos de cereales, a partir de ahí es cuando ya el régimen franquista sí empieza a colaborar en las políticas de salvamento de judíos, que sí que es cierto que llega a colaborar en esos momentos tan tardíos y por las razones también que lo hace. Ahora, si el régimen, pues, bueno, si Franco hubiera tenido una mayor libertad de movimientos, ¿qué hubiera hecho? Pues no lo podemos saber. Pero relación con familias judías sí que tenía, al igual que todos los oficiales del ejército de África, tenían relaciones con comerciantes judíos que eran además los que les suministraban productos con los que competían en estatus con las burguesías locales, con las clases burguesas locales. Es que yo creo que el título de tu conferencia, la heterodosia, ¿no?, del franquismo, allí es paradigmática. Porque, claro, los judíos, que además hay que distinguir lo que son los sefardíes, que proceden de Sefarat, de Al-Ándalus, y luego los judíos que llegan de otros lugares a refugiarse, porque había muchos judíos que se refugiaban en Marruecos, que venían de Alemania, de la persecución. Digamos que allí el Marruecos era como un refugio, que esa mezcla, ese mestizaje, esa heterodosia servía como de capa protectora, ¿no? Y realmente hicieron encaje de bolillos para la Virgen de África, acompañando al convoy de la Victoria, con Franco a la cabeza, y los pies de Franco, allí que la han quitado ya. Bueno, pues entonces la Virgen de África, la cruz y demás, y luego la baraca, que es esa, ¿no?, esa bendición de Allah, Barak Allah, ¿no? Que también le faltó ya, pues Yahvé, que es el dios judío, le faltó, sería pues porque era más minoritario. Yo en Ceuta, la comunidad judía siempre ha gozado, pues bueno, de simpatía especial, los negocios, donde hay dinero siempre hay como más respeto y más consideración social respecto precisamente a la población musulmana. Y bueno,
yo me he criado en el instituto, en el colegio, con mis amigas judías, Bachelón, etcétera. Me estoy acordando ahora de mi amiga Alicia, que falleció también muy pronto. Y bueno, y había una situación muy normalizada, unas relaciones muy normalizadas. Los sefardíes en Tánger no lo sé, los de Tetuán son ahora minoritarios. De los poquitos que hay, conservan su lengua, conservan la lengua y bueno, este caso extraño que se da, ¿no?, en esa heterodosia de encaje de bolillos que digo yo, porque hay que coser muy bien esa parafernalia, creérsela, hacerla creer, y todos creyentes ya de eso, que es lo increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puede? Claro, increíble no, es que mataron a todo el que podía pensar y podía, pues eso es que acabaron con ello, y entonces entró esa heterodosia por la puerta grande. En fin, hay mucho que saber y aprender. Bueno, a ver, que se gane en la conferencia el conferenciante. Isa, tú que eres historiadora y sabes mucho. Bueno, eso ¿no lo veis un poco increíble? Que no sepamos. Porque no hay conocimiento. Yo a Ceuta os quiero llevar a todos y todas a una excursión, ahora ya con la frontera como con Marruecos cerrada, pues no tiene una la perspectiva, porque lo suyo es ese viaje, ¿no?, fronterizo, pasar de Ceuta a Tetuán y luego llegar hasta Tánger y vas viendo, ¿no?, esa diferencia entre un pueblo y otro. Y bueno, y también señalar la increíble adhesión musulmana al franquismo. O sea, ¿qué nos dice de eso? ¿Qué idea? ¿De dónde sale eso? ¿De la miseria que había, que se apuntaron a lo que fuera? Hombre, aparte de la insistente propaganda, desde luego, además el propio régimen reconocía la importancia del cuerpo de interventores, es decir, de crear toda una red clientelar. Marruecos, como luego posteriormente se reprodujo en España, así que incluso se podría considerar la España franquista y utilizando el significado propiamente colonial de la palabra, un estado de intervención a base de promesas, de imponer además una justicia de vencedores sobre vencidos, de crear esa red clientelar de tal forma que si uno quería prosperar, y no digamos ya no morir, lógicamente tenía que demostrar esa afinidad con la causa, ¿no?, y dar esos sacrificios. Pero que fue muy complejo, porque sobre todo esos cadáveres que quedan en la península, y los heridos repatriados, cuando vuelven, fueron una fuente de conflicto constantemente. Desde luego desmoralizaba a las familias que contaban con soldados en los frentes peninsulares, pero que lógicamente interrumpía además la recluta. Y también es muy curioso como documentos internos franquistas precisamente hablaban de cómo el protectorado francés constituía un granero para el ejército francés. Y además precisamente lo achacaba a la miseria creada, además en algún modo se la atribuía como provocada, adrede, para obtener precisamente ese clientelismo. Bueno, esas tropas, no esos apoyos militares. Pero desde luego la imagen que quedó en Marruecos no fue precisamente de que les compensara una guerra que además ellos como musulmanes consideraban ajena, que no podían intervenir. De hecho, la primera idea de Franco fue que interviniera precisamente el ejército jalifiano, las tropas jalifianas, lo cual lógicamente no se pudo llevar a cabo y se realizó mediante la recluta de voluntarios, por muy diversas razones, pero desde luego la economía fue decisiva. Y luego el maltrato que tuvieron, porque todavía hay reportajes, ¿no?, donde quedan, digamos, testimonios, ¿no?, de que no cobraron o les prometieron
y no, y todo fue mentira, ¿no? Bueno, a ver, allí hay una pregunta, Ignacio, allí al final. A ver, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, pues antes que nada pedirte disculpas porque he llegado tarde, entonces me he perdido lo mejor de la conferencia, pero son sobre todo dos preguntas, porque yo, por lo que yo tenía entendido con respecto a la falange y al régimen franquista, esperaron muy oportunamente a que Hitler empezara a perder la guerra, Stalingrado, luego Kursk, ya estaba seguro que había perdido, y a partir de entonces pues ya empieza a repatriar la División Azul y la falange cada vez tiene menos protagonismo en el régimen y menos poder. Eso es lo que yo tenía entendido. Una vez que Hitler pierde la guerra, en 1944 las películas, llegan los americanos a dar lanzazos a moro muerto, con perdón, pero es lo que mejor describe la situación. La guerra ya estaba perdida, pero ya antes del 44, por lo que yo tengo entendido desde mi ignorancia, es que ya la falange, antes de esa fecha, ya empieza a perder claramente influencia y declina su influencia en el régimen. Y luego ya cuando se ve que claramente los nazis han perdido la guerra, no han conseguido la bomba atómica, que es lo único que lo hubiera salvado, pues ya evidentemente la falange se queda un plan marginal porque no conviene en el escenario de la Guerra Fría, ¿no? Entonces por eso se salvó el régimen de Franco. Eso es con respecto a la falange. Y otra cosa, si ves algún paralelismo entre el tema de la recluta y la trata de estas tropas, de este grupo musulmán, dentro de, vamos, para el bando de Franco, y lo que hicieron los nazis también, reclutando también a tropas islámicas, como sabes, la famosa División 13, SS, Hansar, era de musulmanes bosniacos, por ejemplo, y en la Wehrmacht también hubo musulmanes de la parte del este. Pero claro, también muy oportunamente, todos estos son muy oportunistas, ¿no? Igual en el caso alemán fue pasar del racismo absoluto a decir, bueno, ahora me vale cualquier raza con tal de ganar la guerra. En el caso del régimen de Franco no tenía claramente ese racismo tan acentuado, hasta donde yo tengo entendido. Lo usaba de manera más o menos oportuna, pero no se pasaba en eso. ¿Qué paralelismo podía haber entre esas tropas musulmanas que lucharon para los nazis y las que lucharon para el Frasquito, básicamente? Perdona si me extendió mucho. Pues con respecto a la primera pregunta, en el caso de la falange y de su lugar dentro del régimen, más allá del contexto de la Segunda Guerra Mundial y de lo incómodo que pudiera resultar ante el rumbo favorable a los aliados, sobre todo a partir del 43, estaba también la incomodidad que suponía para el propio dictador y además para toda una serie de oficiales del ejército, que en buena parte eran monárquicos, incluso tradicionalistas, etcétera, con respecto a una organización que podía resultar ciertamente peligrosa y cuestionar el propio liderazgo de Franco. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la Alemania nazi tenía más simpatía por Serrano Suñer que por Franco? Bueno, pues es complicado saber, pero lo cierto es que a partir del año ya 41 se puede observar cómo la falange es burocratizada completamente, completamente, progresivamente, y cómo es dominada. Y luego, con respecto al caso de la recluta de musulmanes, bueno, hay todo un repertorio de propaganda cuyo objetivo es crear una supuesta hermandad hispano-marroquí, en muchos casos en términos de hermano mayor hacia hermano pequeño, al que amistosamente, fraternalmente, se le va a ayudar a entrar en la civilización o a recuperar su esplendor pasado desde el Islam en España, pero que venía a hermanar a ambos pueblos por razones históricas, la historia común, por unidades de intereses. Se decía, además, incluso se extrapolaba la unidad de destino hacia españoles y marroquíes por cuanto España necesitaba de Marruecos para su defensa mutua y viceversa. ¿Hasta qué punto caló esta hermandad hispano-marroquí? Pues todavía hay quien la defiende incluso de segunda o tercera generación, cada uno a su manera, pero sí, lógicamente,
esto constituía un instrumento para la captación de apoyos sociales, no solamente para el ejército. Si al fin y al cabo el ejército era lo de menos, el problema era la población de esa pequeña franja de territorio que había que conservarse. Si el protectorado, a lo mejor, por condiciones económicas, sociales, se insistía mucho, por ejemplo, con respecto a la entrada en la Segunda Guerra Mundial, el general Aranda insistía, y delante de Serrano Suñer. Lo hacía además como geógrafo, como presidente de la Real de la Sociedad Geográfica de Madrid. El protectorado es indefendible y no puede aguantar más de una semana, por ejemplo, un bloqueo militar, un asedio militar, no contaba con recursos. Y sabemos lo que pasa cuando hay hambre en Marruecos y de lo que es capaz esta gente. Se le decía además que tenían un carácter de fiera independencia, más acusado aún que el de España. Se les llamaba también malos proletarios, porque no son capaces, además, bueno, peor aún en el caso de los españoles, de no sublevarse ante una situación de desigualdad. Siempre existía el miedo de que se pudiera rebelar la retaguardia, incluso durante la Guerra Civil y, bueno, y luego posteriormente también. Siempre además se insistía también mucho por parte, en su momento, de los republicanos, quizá también en el caso del aliado, ahí ya no puedo entrar yo en profundidad, con la posibilidad de fomentar motines por parte de la población musulmana frente al régimen. Sobre la ayuda prestada al exilio español al ser los puertos marroquíes escala para los barcos de Marsella, con dirección a Latinoamérica. Por un tema que yo no conozco personalmente, lo siento, pero no puedo. Dice, felicitar a Ignacio por su magnífica conferencia. Una pregunta sobre la ayuda prestada al exilio español al ser los puertos marroquíes escala para los barcos de Marsella. ¿Al exilio? ¿Al exilio español? Sí. Al ser los puertos marroquíes escala para los barcos de Marsella con dirección a Latinoamérica. Quizá algunas escala en Tánger hicieran, porque había líneas directas. Pero al franquismo. Los que huían de Franco, los que huían, si pasaban si los puertos de Marruecos los acogían. Yo creo que es un poco... Bueno, si se refiere a eso la pregunta, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Madrid, en el Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, tenemos cajas enteras precisamente de informes personales de exiliados y de republicanos que entraban en Tánger y que se les controlaba desde un primer momento, y no precisamente para ayudarlos, sino para que no ingresaran a la frontera ya del protectorado español, y que luego, además, a partir de 1940 fue realmente un problema cuando ya la ciudad era ocupada. Me extrañaría que simultáneamente se ayudara a barcos. No lo sé, yo si se ha producido ese hecho, no lo conozco, y desde luego me resultaría interesantísimo, porque todos los órganos de información franquista, tanto de Falange como informadores marroquíes y todo, hacen precisamente un seguimiento muy especial a quienes partían de Valencia o incluso también a partir de Francia, si emigraban, si huían por el norte y luego querían regresar a través de Marruecos, porque de hecho era bastante frecuente que a partir de Tánger volvieran otra vez a entrar en combate. Dice Latinoamérica, ¿no? Ese camino de Latinoamérica pudiera ser refiriéndose, no sé. Los barcos franceses, o sea, de Marsella, que hacían escala en Tánger. Ah, vale, pero... Sí, ayudaban a los exiliados, la gente que estaba en el exilio, aprovechando esa escala. Claro, pero ya sería fuera del periodo español, del 40 al 45. ¿Quién pregunta? Antonio Lara Ramos. Antonio Lara Ramos. No sé. Ha sido respondido. Bueno, no sé hasta qué punto he respondido bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada. Te iba yo a decir, Ignacio, a pedirte toda esa fotografía, digo, ¿has puesto ya toda la fotografía o tiene alguna más curiosa, no? No, bueno, que una podría ser selección, pero de un archivo que tengo además, ya. que precisamente estoy a la espera de publicar, a ver si es posible a la No, mayor te brevedad. decía por, bueno, que se informara la gente, ¿no?, que está aquí.
Bueno, pues si no hay más que decir ni preguntar, acabamos aquí la conferencia. Agradecido muy mucho el Ateneo a la colaboración de Ignacio Smolka. Quisiera que colaborara, que siguiera colaborando con nosotros, siempre que él tuviera algo que decirnos o nosotros que nos dijera. Y bueno, con esta segunda conferencia terminamos una parte importante del ciclo y nos quedaría a finales de marzo la conferencia de nuestro amigo, paisano, colega, Paco Sánchez Montoya, que es un especialista igualmente en todas estas cuestiones y también tiene mucho que decirnos. Así que esperamos que llegue el día 22 de marzo y nada más. Muchas gracias por la visita y el estar aquí con nosotros. Y gracias. Bueno, muchas gracias.